En un nuevo día... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Eso, en Yellowstone. Estamos en Motos Ascari, recién llegaditos de Portugal, de traer pues todo, ¿veis? Aquí toda la carrocería por ahí. Pues vamos a empezar a montarla sobre la moto para ver cómo pilla. Tenemos la ayuda de una genuina y estupendísima, la guapísima. Ahora vamos a tener castigada sujetando el radiador, porque lo primero que vamos a hacer es colocar el colector aquí para montar el silencioso, para ver dónde va y luego ya poder meter el colín y toda la historia. Vale, pues... ¿Sale el aceite de aquí? ¿Perdona? Agua, ¿qué sale? Agua, no pasa nada, pero que no te manche porque es... Bueno, esto son cosas domésticas y tal. Ahora lo que tenemos que hacer es, veis que están marcados donde estaban los agujeros que hicimos en el máster para cogerlo y colocarlo, montarlo en la moto, ¿vale? Entonces vamos a ir taladrándolos para que se vaya la pintura con ya todo taladrado, porque claro, si así ya lo pintan y tal, perdemos todas las referencias. O sea, ahora es el momento de perforar todo. Es como aquí lo mismo, ahora estamos con el asiento. Estos son los tornillos de anclaje del asiento. Y este es el tornillo que coge el asiento al depósito. Así que vamos a darle al taladro. Esto lo que pasa es que una vez pintado, con la pintura pilla una capilla, entonces no se queda el diámetro que tenemos, tendremos que volver a repasar, pero ya por lo menos sabemos dónde están, porque si hay que volver a hacer otra de todos los anclajes, te cagas. Porque los agujeros en el máster los tapa con plastilina, por eso se quedan marcados siempre plastilina. Perfecto. ¿Veis que sale también virutilla negra? Es porque hay refuerzos de fibra de carbono en todos los anclajes, ¿vale? Con lo cual será bastante resistente. Vale, pues nada, vamos a continuar. Vamos avanzando montando la carrocería, ahí la veis, qué pintaca tiene la moto. Entonces, bueno, a raíz precisamente del desfase que ha habido en la fabricación del máster, en la impresión 3D, y como os he contado, llevo contando toda mi vida, que todo el vídeo, vamos, que tenemos desfase prácticamente 6 milímetros por todas partes por el grosor de fabricación de las piezas. Al sacar al final las piezas en fibra, las definitivas que son más finas, pues nada, tenemos unos desfases de 6 milímetros por otras partes, por ejemplo como aquí, ¿veis? Como ahí, como aquí. Así que vamos a tener que tomar medidas drásticas, como por ejemplo cortar por esta línea, ¿vale? Vamos a hacer una línea, vamos a cambiar un pelo el diseño, no me importa porque se verá todo el chasis rojo, que es muy bonito, y no pasará nada, pero es que por otra parte era imposible, porque es que nos daba con el chasis, con el subchasis, perdón, ¿veis? Ahí está el subchasis, era imposible meter. Otra cosa que Antonio ha hecho muy bien, si os acordáis, tuvimos que cortar todo, digamos, el contorno porque no entraba la pieza, ¿vale? Ahora está perfecta, entra estupendamente bien, ya la hemos cuadrado, ¿de acuerdo? Irá ahí con unos tornillos laterales y bueno, gracias a que Antonio ha colocado una charnela nueva completamente que la ha hecho él. O sea, esto no estaba ni en el máster ni nada, la ha hecho él completamente. Y bien, bueno, aquí meteremos unas tuercas remachables y meteremos este sistema. Vamos a seguir, vamos ahora a cortar esto. Vamos a ver cómo queda, aquí nos la jugamos otra vez. Bien, hemos sacado el contorno de la pieza y ahora vamos a hacer la simetría sobre el otro lado. Vamos a ver, ¿veis? Aquí está. Así que en teoría lo metemos aquí, le hemos hecho la simetría y más o menos nos casa, ¿vale? Sabemos ya la raya. Esta es la raya que estoy buscando. La hemos marcado con la cinta, ahora vamos a desmontar, cortar, porque aquí no me da para cortar lo puesto. Vale, pues ahí está, terminado el otro lado. Tengo que pegar un repaso aquí, que lo haré cuando quite el colín, pero bien, vamos a ver si libra también el escape. Así que lo siguiente que nos queda ahora es poner la decoración. Definitivamente con el escape, o sea que libera muy bien. Estoy muy contento. Aquí irá un paracalor en fibra de carbono que nos llenará este espacio un poquito más y listo, pero bueno, está muy bien. Venga, pues vamos a por el grafismo. Como os comenté, al final hemos metido un guardabarros de una Aprilia RSV 1000 del 2003 y bueno, es demasiado grande para la moto, así que he hecho ya una aproximación al corte. Aquí está ya cortado, voy a cortar aquí en la mitad y voy a hacer la simetría. Ya hemos terminado de rotular, así es como irá decorada la moto. Ya tengo todo marcado para que el pintor pues siga estas líneas, ¿vale? Así que empezamos con el guardabarros, que ya por fin también, ¿veis? Ya está todo recortado, más afinado, o sea que bastante mejor. Bueno, ahí hay alguien que se está muriendo, pero no os preocupéis, no es grave. Vale, así que toda la moto va en plata. El número va en negro porque es una motoresistencia, con el número blanco, o sea, al revés de como va ahora.
¿vale? Todo plata, plata. Y aquí es donde ya empieza todo el sarao. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro XTR cojonudo con nuestro engranaje rayo y tal. Esto irá sobre fondo amarillo. Y luego aquí empieza una tira que va toda en color rojo, con la leyenda 450 GRR, ¿vale? Que es el nombre del proyecto y es el nombre, digamos, también del proyecto en Royal Enfield de la guerrilla, es GRR, ¿vale? Pues 4,5 GRR que irá fondo rojo con los números en blanco, irá simétrico. Luego aquí irá, bueno, la banda transparente de la gasolina y entonces aquí va una raya azul, porque lo que queremos hacer es un pequeño homenaje a la Union Jack de los británicos, ¿no? Como esta moto es, pues se supone que era británica, pues ahora vamos británica. Entonces es rojo, esto irá transparente con los números y letras en blanco, azul, cada separación va con un filete blanco, pues eso como la bandera. Aquí delante vamos a tener azul hasta aquí vamos a poner el logo de Royal Enfield, y mira, lo vamos a ver, poner un poco más así, ahí está. Todo azul con un filete blanco y tal. Aquí en el color plata y esto en un negro satinado, como si fuera una pieza diferente, un cobertor, ¿vale? Aquí he marcado que ahora en cuanto lo desmonte, antes de entregarlo al pintor, vamos a hacer un recorte aquí. Pero eso ya seguramente lo haremos mañana primerita hora, antes de que venga el pintor. Bueno, todo plata, asiento plata, con su corte nuevo, ya veis. Portanúmeros irá en negro, con los números en blanco, con este pequeño corte, que ahora explicaré por qué. Esto ya sabéis que se desmonta, pero bueno, ahí lo tenemos para que todo vaya en su sitio. Plata ahí, donde irá la luz del freno, y bueno, y aquí el simétrico, evidentemente. Mirar que viene a quedar el escape. Pues nada, está terminado. Ahora solo hace falta que venga el pintor, se la lleve, la pinte y volvamos a montar. Bueno, ya estamos prácticamente en tiempo de descuento, estoy esperando que venga el pintor a llevarse todo y mientras tanto estoy aprovechando a ir adelantando cosas. Entonces ahora vamos a hacer la base del asiento que luego será tapizado, ¿vale? Pues empezamos. Vamos a hacer, digamos, el patrón. Ya hemos hecho la plantilla, ¿la veis? Aquí está, del papel y ahora la pasaremos a chapa. Pues ya tenemos la parte de abajo y la parte de arriba. Ahora lo pasamos a chapa. Ya lo hemos pasado a chapa, aquí está. Ahora lo levantamos. Y tenemos ya la base del asiento. Así que ahora vamos a cortar e intentar meterlo sobre el colín para darle la forma. Como veis, así queda la base. Falta retocarlo un poquito, pero ya la hemos metido. Y ahora mismo estoy desmontando como loco porque se está llevando ya el pintor la pintura. O sea, que es que vamos apuradísimo. No sé si llegaremos a tiempo. Bueno, pues nada, ya está. Bueno, que me ha pillado con las manos en la masa. Se lo lleva, mira. Te pilla rompiendo. Rompiendo. Bueno, pues nada, ya hemos quedado para el día 2, ¿eh? Para el día 2. Yo lo arreglo. Lo va a arreglar. Esta es la razón por la que la moto lleva el número 61, porque esta es una de las motos de prueba que tiene Royal Enfield de la guerrilla y esta es la número 61, así que para que vean lo que se ha convertido la número 61. Ha llegado el momento de empezar a hacer todas las pequeñas y grandes moñerías que hay que hacer, como desde hacer un cable de embrague hasta enchufar todo bien, hasta quitar esta rejilla, hasta llenarlo de agua. Tenemos el tema del piñón que tenemos que solucionar, que según tengo noticias de la aduana va a llegar la corona mañana, así que podremos alinear, pero mientras tengo que chorrear el basculante para quitar la pintura y para intentar sacarle un poquito de brillo, ya veremos a ver. Tengo que ir ahora al tornero también a hacer un casquillo para aquí. Y una cosa que sí podemos hacer, pero a medias, pero por lo menos ya lo tenemos planteado, es el tema de la varilla del cambio. Yo compré una en Chus Norris, de un largo de 22, pero con estos tíos no se sabe, así que el 22 resulta que es solo la varilla más añadir las rótulas, pero bueno, es lo de siempre, como ha costado 3 pelas nos da lo mismo guardárnosla. Entonces la idea es con esta varilla, pero un poco más corta para que tengamos regulación para tirarla para abajo, ¿vale? Para abajo, para arriba. Tenemos que partir por lo menos un poco por arriba para luego ir bajándola donde nos pida el pie. Vale, con lo cual la varilla que era de 22, la que he comprado, tengo que comprar una más corta, probablemente de 20. Y vamos a utilizar el engarce de la palanca original, la vamos a hacer, la vamos ahora a enderezar, vamos a cortar por aquí y este será el entronque para el cambio. O sea que el cambio, aunque nos hemos colado la medida, lo tenemos solucionado.
funcionado. Bien, hemos terminado ya la base definitivamente para el tapizado. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de abajo. Nos queda soldar aquí unos tornillos con una cabeza ancha, irán soldados, porque esto se colocará sobre el chasis así, haciendo el cierre y soporte del Collie. Bueno, pues ya hemos colocado, ya hemos apañado lo que era la palanca cambio original, le hemos puesto la varilla de Chuck Norris, que ya, como veis, queda muy inclinada, así que vamos a coger una más corta, pero lo importante de esto, que funciona, es increíble. Esto se supone que es la primera y ahí estará. Punto muerto. Bueno, pues ya tenemos cambio. A falta que nos mande Chulin, nos manda otra varilla más corta. Continuamos. ¿Qué calores me haces pasar? Suscribiros, dar a like y dejar un comentario, por Dios.